Aleluya, porque Dios es bueno. Así que vaya a la Escritura, ahora sí vamos a entrar a la palabra, a tener un lindo tiempo de compartir la palabra del Señor. En el texto que estamos tomando en consideración en esta serie Abrazados por el Espíritu Santo, estamos teniendo un texto principal en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Iglesia, ponte de pie, por favor, y vamos a leer esta Escritura. En este tema, de esta serie, Abrazados por el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué necesito al Espíritu Santo? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos cada uno de nosotros. ¿Por qué es que yo necesito al Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que nos movamos en nuestra vida a través del Espíritu Santo? ¿Por qué mis emociones, mi forma de pensar, de hablar, de caminar, de mirar, de escuchar, necesitan ser abrazados por el Espíritu Santo? ¿Por qué mis decisiones en la vida necesitan estar involucradas en mi conexión y siendo sensible con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Pues leamos lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 8, que es el corazón de ese libro de los Hechos, este versículo 8, porque dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de que se siente, dígale a la persona, como lo dice cada día domingo: necesito de tu abrazo como tú necesitas del mío. Así que den un abrazo ahí con todo respeto y dígale: hermana o hermano, Dios te bendiga, necesitamos de nuestro abrazo. Algunos se quedaron pegados con el abrazo. No, suéltese, suéltese. No se me turben, no se me turben. Con la pregunta que quiero ahora comenzar es un poco siguiendo la continuidad de esta palabra que hemos compartido cada día domingo, la importancia de ser abrazados por el Espíritu Santo. Y sabemos que un abrazo tiene un significado propio en poder saber que cuando abrazamos a alguien es porque estimamos a alguien o para apoyar a alguien. De la misma manera, el Espíritu Santo es eso en nuestra vida, en que nos abraza, nos apoya, nos alienta, nos edifica, nos levanta, nos anima de una u otra forma. Y es lindo tener al Espíritu Santo en los momentos cotidianos de nuestra vida, en los distintos moveres de nuestra vida, en lo que hacemos cotidianamente, ya sea en el trabajo, en lo laboral, ya sea en el mandado, en las cosas cotidianas que cada uno de nosotros hacemos. Es lindo el poder siempre ser sensitivo a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestras vidas. No hay cosa más hermosa esa a solas con Dios, y en esas solas con Dios dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva y nos haga saber: quiero conversar contigo, quiero hablar contigo, quiero animarte, y sentir que Él nos abraza, nos anima, nos enjuga nuestras lágrimas, nos coloca en el hueco de su mano y sentirnos bendecidos. ¿A cuánto le gusta esa sensación? ¿A cuánto no le gusta ser abrazado? ¿Cuál es el mejor abrazo que usted pueda recordar en este momento? ¿Cuál es ese mejor abrazo? Ese abrazo que cuando usted lo sintió como que, no quería que lo soltaran. Ese es el mismo sentimiento y emoción que nosotros debiéramos tener en nuestra vida cuando el Espíritu y su presencia y la presencia de Dios viene y nos abraza. Porque cuando eso sucede en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede, hermano? Valga la redundancia. El problema, la dificultad, el mal pensamiento se desvanece, se van, y algo viene, hermano, y toma posesión de nuestra mente y nuestras emociones, y nos sentimos tan bendecidos que no queremos salir de ese abrazo, de ese Espíritu. Por eso, cuando hemos visto toda esa área y la importancia, llegamos a la pregunta: ¿es por qué entonces yo necesito de ellos?
Y vimos la oportunidad en que Jesús nos hablaba y la palabra nos hablaba la semana pasada, en que habían hombres en la cual Jesús les llamó discípulos, que eran sus amigos, con la cual Jesús iba a compartir su ministerio, por la cual Jesús le iba a enseñar la importancia del Evangelio, la importancia del reino de Dios, la importancia de seguir el legado del Padre en la vida de Jesús en esos hombres, y esos hombres iban a ser hombres que iban a conquistar, cierto, la humanidad a través de las palabras que Jesús les iba a colocar en cada uno de sus corazones. Todo estaba bien hasta el momento en que ellos se acostumbraron a tener a Jesús a su lado. Cada día que pasaba y cada día que aprendían de Jesús era una enseñanza que les llegaba a su corazón de tal manera que ellos, hermanos, se enamoraron de Jesús. Se enamoraron tanto que la palabra de Jesús y su rostro cierto, les seducía, algo les llamaba. Del momento en que Pedro escuchó que Jesús le dijo, ven, te haré pescador de hombres, él fue sensitivo en su corazón y le siguió. Como cada uno de nosotros, cuando Jesucristo salió a nuestro encuentro, nos cambió, nos transformó y venimos al Evangelio y le amamos con todo nuestro corazón. Incluso Pablo dice, no apaguéis el don de Dios que está dentro de nuestras vidas. En otras palabras, no podemos dejar que el primer amor de Dios se nos vaya, sino que seguir amándole como el primer día cuando le amamos. Pero todo puede ir bien cuando las cosas van bien. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué pasa cuando en el carro te quedas sin gasolina y no tienes cómo echarle? ¿Qué pasa cuando tu casa, cierto, tiene que ser pagada y te has atrasado un mes para poder pagar el arriendo, posiblemente el pago de tu casa? ¿Qué pasa cuando las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan? ¿Sigues abrazando a Dios de la misma manera? ¿Sigues amándolo de la misma manera? ¿Sigues adorándolo de la misma forma? ¿Sigues levantando tus manos como acostumbras a hacerlo cuando todo está bien? Fue así lo que pasó en estos discípulos, en la cual en un momento que Jesús les hace saber la noticia que tenía que alejarse de ellos y partir de ellos, ellos se sintieron totalmente acorralados, ¿cierto? Como huérfanos, abandonados por Él. Y cuando vemos esa sensación y esa emoción, y un poco yo trato de poder imaginarme el sentimiento que pudieron tener cada uno de ellos. Por el tiempo posiblemente no lo pudiéramos considerar cada uno de esos sentimientos o emociones, pero me imagino el carácter de ese Pedro, robusto, ¿cierto? Un poco enojón porque era un poquito cascarrabia, ¿cierto? Un día se lo vamos a decir en el cielo ahí, Pedrito, tú eres cascarrabia, ¿ah? Si no es después de los hechos, como que cambiaste un poco, pero antes como que todavía te faltaba. ¿Eh? Pero vamos a poder ver, y me imagino un poco ellos, escuchando a Jesús diciéndole que se vaya. ¿Por qué lo digo? Porque encontramos a un Pedro en un momento diciéndole a Jesús, hey, yo no te voy a dejar. No, los demás te van a abandonar, pero yo voy a, si es necesario ir a la cruz contigo, voy a ir a la cruz contigo. Y Jesús le dice, hey Pedro, take it easy. Hablemos entre amigos, yo te conozco, mira, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. La cosa no es tan fácil. No es tan fácil de que tú digas que me amas. Cuando las cosas están bien es muy fácil decirlo. Cuando las cosas están todas bien es fácil, hermano, sonreírle a la vida. Pero cuando las cosas no van bien como nosotros esperamos, nuestras emociones son atacadas. Nuestros sentimientos, hermanos, son heridos de tal manera que no somos capaces de dar un paso más. Necesitamos que alguien venga, hermano, y nos levante prácticamente para dar un paso ese día. Por eso cuando Jesús le dice a ellos, les voy a dejar. Ellos se sintieron, hermano, en una condición de sentirse huérfanos, de tal manera que uno se pudiera preguntar, ¿qué Jesús podía hacer con cada una de estas personas? ¿Cómo Jesús podía llamar a estos que le llamara discípulos? Podía hacer algo con ellos dentro de su reino. ¿Cómo Jesús después de irse, cierto, podía conseguir que estos hombres, hermanos que le siguieron, que le llamó discípulos, amigos, pudiesen, hermanos, ir y conquistar a la humanidad, a su prójimo, tocar a los enfermos y que estos fuesen sanos? Cuando uno ve la necesidad que ellos tenían. Pero Jesús les da una promesa, hey muchachos, yo sé sus pensamientos y sé que van a sentirse de esa manera. Hey, pero déjenme decirles que yo no los voy a dejar huérfanos.
porque le voy a mandar un consolador, le voy a mandar a alguien, y ese se llamará Espíritu Santo. Porque Jesús sabía que estos hombres, la cual había elegido, eran hombres comunes y corrientes como tú y yo. Eran personas impulsivas, temperamentales, se ofendían rápidamente por las situaciones que pudieran salir a su alrededor. Eran prejuiciosos, hermanos, con la gente que los rodeaban de una u otra manera. Eran personas, hermanos, que pudiésemos decir, era como estar mirándose al espejo y reflejar sus características en nuestras propias vidas. Porque así Dios nos llamó. ¿Sabía usted? Dios nos llamó cascarrabia, enojones, diciendo malas palabras. Jesús nos llamó, cierto, deseándole mal a todo el mundo. Así Jesús nos llamó. Así Jesús nos abrazó. Así Jesús nos rescató. Así no esperó que todo cambiara en ti para después. No, yo me junto solamente con personas buenas. No, de lo vil, de lo pecador. A eso Jesús levanta y los coloca en bendición para avergonzar el día de mañana a aquellos que dicen, no, con ese nunca va a salir nada. No. De ese nunca va a resultar nada. Pero se equivocan porque cuando viniste a Cristo y Él salió a tu vida, ¿qué es lo que pasó? El día de mañana la gente va a decir, pero ¿cómo pasa? ¿Cómo esa persona que era alcohólica ahora es una persona empresaria? ¿Cómo esa persona que antes, hermano, su matrimonio estaba todo y ahora mire lo que Dios hace en su vida? Es porque cuando el Espíritu Santo de Dios te toma y te cambia y te transforma, algo sucede en tu vida. Y ese es el poder del Espíritu Santo que transforma, que cambia, hermano, la vida de las personas y te coloca en una posición, te posiciona en su bendición. Y cuando vemos esa situación uno se pregunta cómo Jesús podía hacer algo en estas personas. Jesús no podía esperar cambiar la humanidad con estos hombres que tenían ese tipo de características. Características propias como tú y como yo. Impulsivos, enojones, ya sintiéndose huérfano, arrinconado, encajonado, un poco a puerta cerrada, porque cuando Jesús después se va y fue colocado en la cruz y en la tumba, ellos inmediatamente, hermanos, se fueron a encajonar en una casa, a esconderse, por el miedo que le hicieran daño, que le quitasen la vida. ¿Cómo uno pudiese pensar que ellos podían cambiar? Pero lo lindo de todo esto, que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Porque Dios no va a actuar conforme a nosotros. Porque si la vida, y siempre lo he dicho, si la vida se moviera conforme a nuestras emociones, wow, estaría lloviendo afuera, lo más seguro con relámpago y todo, ¿no? Porque somos temperamentales. Incluso si usted, hay algunos que acostumbran a tomar desayuno siempre, y si usted no toma desayuno y se lo salta, oiga, ya sabe cómo va su carácter va a ser. Porque usted se conoce, ¿no? Algunos que necesitan tomar el café por la mañana, porque si no lo toman, mejor que no se le cruce. Jesús sabía de estos hombres sus características. Y lo vimos la semana pasada, en que Jesús sabía que Judas iba a ser un engañador, que Pedro era arrebatado, que Tomás luchaba con sus dudas, o que Juan era un soñador. Jesús sabía, hermano, que en su tiempo y en su vida, hermano, pasada eran mezquinos, competitivos, egoístas, frágiles. Sabía que en un momento, incluso estando con ellos, le iban a prometer estar a su lado y serle fiel, pero apenas le tomaron los soldados, salieron arrancando. Patitas, ¿para qué te quiero? Jesús sabía que ellos iban a hacer y se iban a comportar de esa manera. Y en la pregunta que puede saltar, ¿cómo Jesús entonces podía tomar a esos hombres y cambiar a la humanidad? ¿Cómo podía suceder eso? Pero Jesús no se equivoca cuando Él sale a tu encuentro y cambió tu vida. Jesús no se ha equivocado contigo, ni se ha equivocado conmigo. Así que dile a la persona que está a su lado, Jesús no se ha equivocado contigo. Jesús no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Porque ¿sabes qué? Cuando Jesús salió a tu encuentro y nos cambió a cada uno de los que estamos presentes en este lugar, es porque Jesús sabía que algo iba a hacer con tu vida. Él sabía que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y Jesús sabía con estos hombres de la misma forma. Y para eso Jesús sabía que era necesario en que ellos posiblemente eran temperamentales, eran personas egoístas y posiblemente tenían esa condición de vida. Pero Jesús también sabía que le iba a llevar y le iba a mandar una dinámica diferente. Y ese iba a ser el Espíritu Santo.
porque le dice, a usted le va a convenir que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ese Espíritu Santo vendrá, así como yo estuve con ustedes, Él estará dentro de ustedes y esa dinámica va a compartir en su vida hasta cuando yo venga. Y esa es la dinámica del Espíritu Santo que te hace de repente levantar las manos de la nada y empezar a adorar a Dios. Esa es la dinámica del Espíritu Santo que cuando empezamos a adorar aquí en la presencia del Señor, algo te empieza a mover en tu silla y no sabes qué hacer y te agarras a la silla, pero de repente el Espíritu Santo Dios es más fuerte y te suelta y de la nada te ves acá al frente adorando a Dios sin importar lo que digan los demás, porque eso es lo que hace la dinámica del Espíritu Santo. La dinámica del Espíritu Santo te hace abrir la boca y decir, amén, gloria a Dios. Así sea. La dinámica del Espíritu Santo te hace saltar como becerro en la dinámica. Lo que hace la dinámica de Dios es, hermano, forzar nuestro espíritu a hacer su voluntad, lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Eso es lo que hace la dinámica del Espíritu Santo. De la misma manera, cuando Jesús sabía con los hombres que se estaba metiendo y sabían quiénes iban a estar a su lado, los demás posiblemente decían, ¿cómo Jesús se atreve? Porque ustedes saben que dentro de la Escritura encontramos hombres, hermanos, que cuestionaron a Jesús su decisión de una forma increíble. Que incluso hasta Jesús leía sus pensamientos. Encontramos un sinnúmero dentro de la Escritura, en el Evangelio, cómo la gente, hermanos, se atrevía a cuestionar lo que Jesús hacía. Imagínense cuando llamó a Mateo. Imagínense cuando llamó a Pedro. Pero Jesús llamó a esos hombres porque sabía que cuando colocase la dinámica de su Espíritu Santo en su vida, oiga, iban a ser unos guerreros. Y no estoy hablando de esos valientes que ustedes ven en Hollywood, hermanos, con espada y con toda la armadura. No, eso iba a ser valiente, hermano, en que le iban a decir a la gente en el nombre de Jesús, levántate y anda, porque eso es lo que hace la dinámica del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que Dios también quiere hacer contigo y conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Cuando el Espíritu Santo coloca su dinámica, que lo que hace es transformarnos desde adentro hacia afuera. Y nos transforma. Por eso que usted de repente se hace, oh, ¿este soy yo? No puede ser, hasta me desconozco. Nos desconocemos. Es porque el Espíritu Santo Dios está tratando dentro de nuestras vidas. Es una obra mayor que solamente el Espíritu Santo de Dios puede realizar. Y eso lo puede realizar a través de la presencia, del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Solamente lo puede hacer a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿A cuántos les gustaría seguir sumergiéndose en la presencia y en el poder del Espíritu Santo? El culto no se ha acabado. ¡Aleluya! ¿O se acabó para alguno ya? Así que dígale a su hermano que está a su lado, el culto no se ha acabado. Nos quedan 2 horas todavía, así que no se preocupe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a ver entonces, y lo dije la semana pasada, vamos a ver 4 cambios entonces en esta semana, 4 cambios que recibieron estos hombres a través del Espíritu Santo. 4 cambios que tú y yo podemos recibir en nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, hace cambios. ¿Sabía usted eso? Hace cambios. Así que dígale a la persona que está a su lado, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, hará cambios. Hará cambios. Así que aproveche de decir, te va a cambiar. ¡Aleluya! Te va a cambiar. El que no le gusta sonreír, sonreirá. Al que no le gusta alabar, alabará. Porque cuando está la dinámica del Espíritu Santo, usted sabe quién decía así, ¿no? No contaban, no sé cómo decir, no contaban con esa dinámica. Porque cuando viene la presencia del Espíritu Santo, no podemos seguir siendo los mismos. Es imposible. Es imposible que tú y yo, o la iglesia de Cristo, pueda seguir siendo la misma, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios se hace presente. Es imposible. Es imposible. Y lo lindo del Espíritu Santo que hace que podemos, hermano,
venir a un culto y pudiéramos venir cansados del trabajo, hermano, desanimados por un sinnúmero de situaciones que puedan haber acontecido en mi vida. Pero cuando uno se propone en el Espíritu venir a adorar, venir a alabar, venir a gozarse en la presencia del Señor, el Espíritu Santo que está dentro de nuestra vida, ¿sabe lo que hace? Es su trabajo, es el trabajo que se le ha querido hacer en nuestra vida, nos empieza a animar. Te toma esa emoción, te toma ese sentimiento y te lo empieza a acelerar. Dice, sí, eso es lo que necesitas. Necesitas alabar, glorificar, exaltar el nombre de Dios, y te anima y te hace olvidar los problemas, las dificultades, y te lleva con pasos agigantados a poder buscar la presencia del Señor. Y cuando llegas a la presencia y la música empieza a sonar y la alabanza empieza a darse a Dios, algo empieza a suceder en tu espíritu que antes posiblemente no lo sentía, antes posiblemente no lo vivía, pero ahora, hermano, está diciendo, ¿por qué siento esas cosquillas? ¿Por qué eso diferente? Y te empieza a mover como que no hubieran hormigas detrás. ¿Has visto a esas personas que de repente le entran las hormigas? Y empieza así, El Espíritu Santo es como así, como que empieza y algo diferente empieza, y empieza a mirar para los lados. Es que levanto las manos, que después me van a decir algo. ¿Qué importa lo que digan los demás al lado, hermano? Estamos en una familia, estamos en el mismo pensamiento de buscar el rostro de Dios, hermano, de buscar su presencia. Porque cuando empiece la dinámica, hermano, algo diferente va a empezar a suceder en nosotros. Aleluya. Aleluya. Porque nadie puede, hermano, ser ajeno cuando está la presencia de Dios. Ejemplo de ello tenemos. A David no se le permitió por Dios levantar el templo por sus manos ensangrentadas, por luchar en poder tomar territorio, hermano, de lo que le pertenecía al pueblo de Dios. Pero su hijo Salomón sí se le permitió, hizo el templo. Ya construido el templo, hermano, prepararon la orquesta. La orquesta Nueva Vida se preparó ese día, ¿cierto? Para tocar, habían ensayado meses y meses los levitas para poder ministrar en la presencia del Señor, y estaban preparados, y entraron ellos primero, y dice que cuando ellos ya, hermano, ahora sí, vamos a empezar el servicio, y vamos a empezar a cantar, dice que no pudieron tocar ni alabar, porque dice que la presencia de Dios bajó y los ministró primero. Vino la presencia de Dios y los ministró a todos, y la presencia se sintió maravillosamente, hermano. No fue necesario tocar, ni cantar, ni alabar, porque muchas veces solamente la presencia de Dios en este lugar nos ministra, nos puede, hermano, sentir, hermano, aleluya, nos puede sentir bendecido. Algo, hermano, las enfermedades empiezan a hermano, a salir de los cuerpos en el nombre de Jesús. Algo diferente empieza a suceder en la vida. Nuestros cambios radicales van a empezar a suceder de una manera maravillosa, porque cuando viene la presencia del Señor para ministrarnos, oiga, aleluya, algo va a empezar a suceder en nosotros. El cansancio, hermano, va. Y usted, yo pensar que venía cansado y de repente ya no está cansado. Es porque el Espíritu Santo, Dios ha encargado de darle la fuerza del búfalo. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que significa tener la fuerza de un búfalo? Estúdilo. Estúdilo. O vaya a Google por último y pregúntele, ¿qué tan fuertes son los búfalos? Pero teológicamente, vaya, le voy a dar una tarea, hágalo. La fuerza del búfalo. National Geographic, por último, vea acerca de los búfalos y va a ver la potencia que estos animales tienen. Dice que Él colocará esa fuerza en nosotros. De la debilidad, dice la palabra, que de la debilidad Dios nos hace fuerte. Que de la tristeza Él los transforma en gozo. Oiga, uno a veces quisiera, hermano, hacerlo sentir bien a alguien y no puede hacer nada. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene, Él lo puede hacer todo. Él puede cambiar tu pensamiento, tu forma de ser. A ver si acabamos, aleluya. Pero no se preocupe, estamos en esta serie. Así que no nos vayamos de ese abrazo maravilloso. Porque el primer cambio que sucede en nuestra vida, en que sus fragilidades humanas de estos hombres fueron transformados en dones y habilidades sobrenaturales. Estos discípulos, hermanos, que posiblemente muchos de los que les rodeaban en su antigua vida, nadie daba nada por ellos. Eran juzgados por muchos cuando cobraban impuestos. Eran alejados de la sociedad por no saber posiblemente estudios, o no haber terminado de la escuela en ese entonces, que era muy difícil.
personas que posiblemente no tenían educación, pero Jesús los tomó, los adoptó. Y de ellos, hermano, de su fragilidad, Dios los empieza a formar. Y le da dones. Y le da la capacidad de hacer cosas en su nombre maravillosas. Mi pregunta es, ¿acaso Dios no puede hacer eso contigo? Si que dígale a la persona que está a su lado, Dios lo puede hacer contigo. Si tú lo dejas hacer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegó el Espíritu Santo a la vida de los discípulos, nada siguió siendo lo mismo en la vida de cada uno de ellos. Fue imposible. Cuando llegó la presencia del Espíritu Santo a la vida de ellos no podían, Pedro no pudo seguir siendo ese carácter fuerte que tenía. Le fue imposible, porque los cambió, lo transformó. Y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Pero mire lo que hace, lo importante de todo esto es que cuando vemos el poder y la dinámica del Espíritu Santo cuando cae sobre ellos, y cayó de una manera maravillosa, hermano, que empezó a suceder en su vida. Vaya conmigo a lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4, donde encontramos aquí lo primero que Jesús hizo para que esto aconteciese en la vida de los discípulos. La promesa, cierto, viene sobre su vida en el libro de los Hechos, la cual le había prometido: no les voy a dejar huérfano, sino que les voy a mandar un consolador, y ese estará con ustedes hasta que yo venga. Ese Espíritu Santo que vino a transformar la vida, mira lo que empieza a hacer. Y vaya conmigo al verso 2, el verso 1 al verso 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Significa, no se trata aquí como el dicho, en la unidad está la fuerza. En la unidad está el poder. Pero dice que estaban todos unánimes, juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Diga conmigo estruendo. Mantenga esa palabra en su mente, después se la voy a pedir que me la den. Estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y una de las cosas que me gusta cuando leo la Escritura, me gusta imaginarme. Yo soy muy imaginario. Como que leo y me trato de meter dentro de la Biblia así y llegar a ese momento, qué es lo que estaba sucediendo. Y si pudiéramos imaginar aquí la escena, el fenómeno, porque es un fenómeno lo que aquí acaba de acontecer, y digo fenómeno por la atracción que ese mover y esa promesa del Espíritu Santo se esparció y permitió que miles de personas llegaran al conocimiento de la palabra de Cristo. Digo fenómeno porque acontece en un momento especial, en un momento en que Jesús no se equivoca, cuando el momento oportuno en la cual tenía que mandar el Espíritu Santo y su promesa a esta persona. Que eran muchos los que estaban esperando, muchos se fueron. Y como 120 son los que quedaron para recibirlo. Muchos estaban ahí esperando la promesa y como no llegaban, se iban. Muchos estaban preocupados porque se tenía, hermano, que la cual venía personas de los distintos lugares para poder, hermano, conmemorar ese día de Pentecostés, que era una de las tantas fiestas que tenía, cierto, los judíos que una vez al año compartían y celebraban. De distintas regiones y países se juntaban, cierto, para poder celebrar el día de Pentecostés. Muchos posiblemente los que estaban esperando la promesa se preocuparon más de lo que tenían que celebrar antes de lo que tenían que esperar. Pero algunos que esperaron. Y acontece una situación, hermano, fenómeno, y digo fenómeno por lo que la palabra así nos explica. Nos explica un estruendo, nos explica un viento recio, nos explica que todos fueron llenos, nos explica, hermano, que empezaron a hablar todos diferentes lenguas. Como algo sujetado arriba de sus cabezas estaba ahí dando vueltas y les daba lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, ¿no les parece lo mismo como yo siento? Esa situación de ellos estar esperando ahí. Y lo más seguro que conversaban, si alguno hubiera tenido tejido, lo hubiera estado tejiendo, no sé, pero
algo, estaban ahí conversando en grupo y de repente, ¡wow! Lo primero, un viento. Y vamos a ver más adelante eso, porque el ruido que aquí, hermano, aparece, primeramente, hermano, es increíble porque es un ruido, hermano, en el vocablo griego quiere decir eco. Fue como un eco, hermano, un ruido de un violento huracán que se acerca a la orilla de una playa, un asunto como medio, como así. Imagínense, ellos estaban ahí esperando la promesa y de repente, hermano, que venga ese sonido. Y usted, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Pero mira lo que hace ese ruido. Ese ruido, hermano, que empieza a suceder. ¿Y por qué digo? Esta es la pregunta que me hacía mientras estudiaba. Decía, ¿por qué Jesús nos trajo la promesa en una forma en la cual, estaban todos en el cuarto y sentados, estaban esperando, y venga y los bauticita así como Jesús acostumbraba a hacer las cosas? Porque Jesús, acuérdense, que muchas veces él sanaba a los enfermos y decía, voy a sanarte, pero no vayas a decir nada. Jesús era como bien, era como, me gusta el carácter de Jesús porque anyway. Pero era un asunto en que de repente decía, no, esto que quede entre nosotros, porque Jesús sabía cómo era el hombre y sabía que no iba a aguantar esa persona de contar lo que Cristo había hecho en su vida, y al final no eran sometidos, hermano. Ay, mira, no eran sometidos, ellos iban, pero eso es una buena forma de no ser sometido, porque hay otras que son malas formas de no ser sometido. ¿Me explico? No era una buena forma de no ser sometido, porque al final decían, no, lo siento Jesús, pero yo necesito ir a contarle lo que tú hiciste en mi vida. Y ellos iban y contaban todo. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús podía haber traído la promesa de una forma quieta para ellos solitos. Ahí está la promesa, muchachos, disfruten. Pero Jesús hizo una parafernalia aquí. Aquí Jesús, hermano, su promesa vino como, si Jesús era ahí, cuando le dice, les conviene que yo me vaya, pero el que yo les voy a mandar, lo siento, ese no les va a decir a ustedes, cállense, no les vayan a contar a nada. No, ese va a ser diferente. Ese que va a venir sobre ustedes les va a decir, ahora recibieron de mi poder, ahora vayan y díganle a todo el mundo lo locos que están en Cristo. Vayan y díganle a otro la sanidad que Dios ha traído sobre tu cuerpo físico. Vayan y díganle a otro el cambio radical que Dios ha hecho en tu propia vida y en tus pensamientos, porque es el Espíritu Santo de Dios. No nos va a dejar quietos, no nos va a dejar sentados en nuestra silla, nos va a encomendar ir a poder decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque lo primero que vino, ahí se encontraron con lo que iba a ser el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, primero, hermano, dice que vino como un rezo, como un eco. ¿Y sabe por qué hizo? Porque lo que Jesús quería hacer primeramente era despertar a los que estaban esperando la promesa. Los despertó. Y al despertar, los hermanos le dijo, ahora van a venir muchachos, vamos a hacer, ustedes se van a meter conmigo ahora. Yo soy el Espíritu Santo. Yo voy a tomar control de sus vidas y ustedes van a hacer lo que yo les diga que tengan que hacer. Y dice que vino un viento recio. ¿Y sabe por qué ese viento? Les dije a ustedes, porque ese viento recio, hermano, es la expectación de lo que iba a suceder. Vaya conmigo al verso número 3. Mire lo que dice. Y se le aparecieron lenguas repartidas. Digan conmigo, repartidas. Como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Es como que hubiera venido una bola grande de fuego de repente y se esparció en cada uno. Ahí ya estaba dando la dinámica, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, lo que puede hacer con nuestra hermana Liz en un momento, con alguien, ese mismo Espíritu Santo que está en ella, lo puede estar haciendo ahora en el hermano Artemio, en la vida de otra persona instantáneamente, en el mismo momento. Pero conforme a la voluntad del Espíritu Santo, a la vida que necesita recibir posiblemente algo de cada uno de ustedes. Me va siguiendo lo que le quiero decir. Se repartieron como bola de fuego. Mire lo que dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En otras palabras, una forma, hermano, simultánea. El Espíritu Santo de Dios trata en su vida, hermano, como una forma en que ellos no se podían explicar a sí mismos. Porque ellos, una promesa totalmente nueva para ellos. Era algo totalmente nuevo para todos ellos. Antes no lo habían vivido. Habían acostumbrado a vivir con Jesús, los milagros, verlo, compartir, tomar nota en sus cuadernitos posiblemente mental. Jesús colocó las manos primero. No, primeramente fue, rogó al Padre. Y ellos aprendían de esa manera.
Todo lo teológico que tenían en su propia vida y la teoría de la forma como comportarse, ahora todo eso se vuelve, hermano, conectado al Espíritu Santo, en obedecer al Espíritu. Todo lo que ellos aprendieron ahora, el Espíritu Santo se los recordaba cómo tenían que hacerlo. Y mira lo que pasa. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 11, porque dice que vino, hermano, y empezaron a hablar, hermano, y a pronunciar palabras que nunca antes ellos habían dicho. Y lo más lindo de todo esto, no se preocupe por el tiempo, porque no se preocupe, ¿ok? Algunos están como, ¿será que ya? No se preocupe, no se preocupe. Don't worry about it. Estamos contentos, ¿no? Y mira lo que pasa acá. Dice que ellos recibieron palabras que nunca antes habían pronunciado. Lo que es más lindo todavía de lo que solamente Cristo puede hacer. Y cuando uno dice, no, es que Dios no puede hacer nada conmigo, no, es que Dios no, sí, no. ¿Por qué? Porque en toda tu vida te han dicho que tú no eres capaz de nada. Pero eso lo dicen los demás. Pero cuando Cristo sale al encuentro, hermano, y te adopta como su hijo, Él te posiciona en un lugar, hermano, de bendición, porque Dios nos ha llamado a estar por cabeza y no por cola. Y cuando Dios nos llama a esa condición de vida, es Él, hermano, el que nos moldea, nos transforma, nos cambia y nos hace, hermano, vivir para su gloria y nos usa también para su gloria. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que pasa acá. Ellos empezaron a hablar, hermano, en otros idiomas. Lo primero, vino un viento recio. Ese viento recio que vino, hermano, ¿sabe lo que hizo? Tuvo que venir ese viento recio, un estruendo, ¿cierto? ¿Cuál fue la palabra que les dije que guardaran y me la dijeran? Un estruendo. Dice que vino un estruendo. Dice que un estruendo, hermano, fue tan fuerte que todos, hermanos, fueron llenos y empezaron a hablar en otra lengua que hasta ese momento todavía no entendían. Solamente se dejaban usar por el Espíritu Santo y lo más seguro que se estaban gozando, deleitando. Otros hermanos que estaban sentados ahora todos de pie, con las manos arriba, conversando mutuamente. Oiga, pero lo más lindo de todo esto es que estos eran galileos. Ellos eran considerados, estas personas, como raza, como son del montón, son los del montón nomás. Y con la gente del montón nunca vamos a conseguir nada. ¿Cuántas veces tú o yo nos hemos considerado del montón? No, nunca vamos a lograr nada. Y como les dije, eso es lo lindo. Cuando tú y yo, hermano, dejamos, hermano, de sentirnos que no somos nosotros mismos y que no podemos por nosotros mismos, y dejamos que decir, Señor, yo ya no puedo hacer nada, eres tú ahora que tienes que moverse en su vida, eso es la mejor respuesta que Jesús necesita. ¿Sabes para qué? Para que Él pueda producir lo que Él quiere producir en ti. Cuando tú te menguas para que Él pueda ser exaltado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios vino y lo llenó y dice, miren lo que empezaron a hacer, empezaron a hablar palabras. Tanto fue el viento y el estruendo. Me imagino, usted se está imaginando como yo me imagino, ¿no? Y ya voy a ir terminando, no se preocupe porque esto lo vamos a seguir la próxima semana. Pero ya voy terminando. Si no, hermano Cristian, me hace así nomás. Deme un aplauso al hermano Cristian, hermano, que de repente lo tengo vuelto loco allá. Le digo, ¿a dónde va el pastor? ¿Cómo que? ¿Para dónde va? ¿Para aquí o para allá? Pero mírenlo todo lindo de todo esto. No, sí, él nomás me entiende, ¿cierto? Me quiere. ¿Me quiere, hermano Cristiano, no? Y si no, me tiene que querer igual, si no, no se va al cielo, así que quérame. Me tiene que querer. Si no, el Espíritu Santo le va a dejar saber, tengo que querer al pastor. Porque si no me quiere, se queda. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso, no? Si no lo sabía, ahora lo sabe. Si usted no ama a su hermano y está enojado con su hermano y el Señor viene, se queda. Porque necesita estar en comunión perfecta. Aleluya. Eso fue un paréntesis nomás. Volvamos. Entonces viene un viento recio. Imagínense, hombres que eran desechados, hombres que nadie podía hacer nada con el Galileo, del montón. Pero a esos que le creyeron, a esos que estuvieron esperando la promesa y estuvieron firmes ahí sentados, esperando horas y horas y horas y horas lo que tenía que acontecer. Porque uno que les dijo y les prometió, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar un consolador y ese será el Espíritu Santo. Y si yo lo prometo es porque lo digo.
Y dice que vino la promesa y vino un viento recio. Y me imagino el viento, hermano, que la gente se sintió, wow, un viento de la nada. Ese día no podía haber viento. Ese día no podía el clima cambiar como había cambiado. Pero dice que vino un viento y todo se fue dirigido a ese lugar donde estaba. Y la curiosidad, hermano, llamó más la atención cuando vino ese estruendo. ¡Wow! Y todo, ¡pum! Y lo más seguro es que toda la gente empezó a golparse. Los miles y miles vinieron a ese lugar. Mientras que en ese lugar, hermano, donde vio el mover del Espíritu Santo, ya algunos empezaron a hablar, hermano, en otras lenguas, en otros idiomas, sin saber lo que estaba aconteciendo afuera, que la gente se estaba agolpando por la curiosidad de todo lo que estaba aconteciendo ahí. Mira lo que dice el verso 11. Crecentes y árabes le oyeron hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira lo que pasa acá. Es que dicha experiencia, hermano, revolucionó completamente la vida de los discípulos. Tanto así, hermanos, que los que estaban atribulados, los que estaban temerosos en algún momento, en que no eran capaces de lidiar con nada porque sus temores y emociones, hermano, le tomaban control de su vida. Ahora, hermano, tomaban control de sus sentimientos. El Espíritu Santo de Dios tomaba control de sus emociones de tal manera que el poder de Dios, hermano, se tomaba control de todo, y que ellos posiblemente eran personas que se atemorizaban por todo, eran inseguros por todo, confundidos y tímidos, pero ahora tales sentimientos, hermano, desaparecieron. Porque cuando viene el estruendo, hermano, y lo vemos en la palabra de Dios, todos estos hombres, hermano, en la cual, hermanos, se transformaron en hermanos, en hombres osados en la fe para poder cumplir el plan de Dios en la tierra. En otras palabras, fueron personas transformadas. Dios los transformó. ¿Y quiere saber lo que acontece después? Se los voy a contar la próxima semana. Oiga, porque lo que viene después de eso, hermano, es para hacer así. Acontece algo maravilloso. Póngase de pie. Y digo que acontece algo maravilloso porque cuando la dinámica del Espíritu Santo de Dios viene para transformar nuestras vidas, las cosas no pueden seguir siendo las mismas. Y eso es lo que me gusta de la promesa de Jesucristo en la vida de estos hombres. Que si usted se pone en su casa a estudiar las características personales, emocionales de cada uno de los discípulos de Cristo, se va a encontrar que eran personas que, si usted hubiera querido formar un grupo de trabajo, de liderazgo, lo más seguro que no hubiera tomado a muchos de ellos. Lo más seguro que no, a Pedro, no, con el carácter que tiene me va a echar a todos los hermanos. No, ese Juan que anda en las nubes soñando todo lo sueña. Porque nosotros como personas miramos el prototipo de persona, lo que está afuera. Pero el Espíritu Santo de Dios, guiado por Jesucristo a su promesa, miraba el corazón de ellos. Porque Jesús no te miraba y ni te ha mirado de un principio como tú eras anteriormente, porque Él dice que nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Y desde el vientre de nuestra madre, Él nos siguió cada paso que hemos dado en la vida, hasta el día que Él salió a tu encuentro y te llamó y te adoptó. Y en ese momento empezó a transformarte, a cambiarte, hermano, a tratar contigo. Muchas veces lo hemos alejado y muchas después nos toma y nos hemos vuelto. Y de repente nos alejamos y nos viene, nos acaricia y hemos vuelto. Porque ese es el amor de Dios. Solamente Él tiene la paciencia que nadie de nosotros podemos tener. Es el Espíritu Santo de Dios que siempre está ahí para decirte: te amamos, eres importante, y nos coloca su dinámica de una manera maravillosa. Y de la nada, hermano, recobramos fuerza. De la nada, hermano, tomamos ánimo. De la nada, hermano, venimos y decimos: oh Señor, gracias, porque si tú, Señor, no hubieras hablado en este día, porque si tú no me hubieras levantado en esta mañana, porque si tú no hubieras dado el primer paso antes que yo lo diera, yo no hubiera podido llegar hasta aquí. Pero eso es lo lindo, hermano, que la dinámica del Espíritu Santo solamente puede hacer. De tenernos en este lugar, de levantarnos muy temprano por la mañana y desear en nuestro corazón estar en la casa de Dios para alabar y bendecir su santo nombre, para escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Eso se llama dinámica del Espíritu Santo.
Esa dinámica Dios la trató con hombres que nadie daba nada por ellos, pero Jesús dijo, de esos hombres yo voy a sacar guerreros. De esas mujeres yo voy a sacar guerreras. De esos hombres que me amen yo voy a levantarlos, los voy a posesionar para mi reino, para alcanzar a otros. Y ese eres tú, soy yo, somos nosotros en Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Jesús.